Muy buenas, estoy encantada de saludarte en esta sección. Te invito a ver de qué forma nosotros entrenamos en habilidades en inglés. ¿Cómo explicamos qué habilidad corresponde exactamente a qué técnica y cómo las tenemos que aplicar aprendiendo inglés? Os toca trabajar sobre las presentaciones eficaces, tanto personales como profesionales. Y luego de regalo os dejaré acceso a las tareas que siempre asignamos a nuestros participantes con los objetivos semanales. Ojo, podrás trabajar el inglés para las presentaciones personales y profesionales durante 3 semanas. Ya verás cómo podrás tener una idea más que clara de cómo trabajamos nosotros. Espero que te guste. Muy buenas, encantada de saludarte en esta parte tan interesante del curso, Introductions. Realmente es interesante, divertida, pero también extremadamente importante para que tu presentación realmente sea de alto impacto y para que puedas brillar tu profesionalismo y también lucir tu inglés. ¿Por qué no, verdad? Pues, ¿qué es lo que vamos a descubrir en esta parte? En primer lugar, la diferencia en los estilos, formal versus informal. ¿Qué es esto? Ya lo veremos. Hablaremos de por qué no tenemos que mezclar las oraciones propias del estilo formal con el estilo informal. Muchas veces ni nos damos cuenta a que pertenecen a dos estilos diferentes y luego a veces podemos causar un efecto muy gracioso. Es como si alguien empezara a hablar con un marcado acento ruso y en la mitad de la oración empezara a cambiar el tono y a hablar con muy bonito acento francés y luego acabaría la presentación con este acento inglés. ¿Qué tal os parecería esto divertido, verdad? Yo creo que más que el contenido, escucharían cómo hablan. Pues esto es lo que estás haciendo tú cuando mezclas las frases de diferentes estilos. Más o menos causas el mismo efecto. Tú no eres nativo, por lo cual a ti no te suenan las frases así, pero a uno que piensa y habla inglés realmente causa este efecto. Luego hablaremos sobre el impacto de los primeros 60 segundos. ¿A quién crees que vas a impactar con estos 60 segundos? ¿A tu audiencia? Ya lo veremos. Y luego vamos a descubrir el mecanismo perfecto para la fluidez, aquello que anhelamos y que queremos obtener pronto, rápido. Y sí es posible, es muy posible, pero hay que crear este mecanismo aquí, en nuestra mente, para que nos ayude a no quedarnos en blanco, para que nos permita tirar adelante incluso en las situaciones de estrés. Y luego hablaremos del secreto del simulacro. Resulta que muchas veces prestamos atención a algo que creemos que es muy importante, cuando en realidad la parte esencial la dejamos de lado. Formal versus informal. Veremos aquí a Anka. En la primera parte, súper formal, respetando el dress code, y en la siguiente parte, simplemente comiendo popcorn en el home cinema de su casa, que ahora, con pandemia, que otro remedio, tenemos que adaptarnos nuestras casas también a las salas de cine, ¿verdad? Esta es la diferencia de los estilos. El estilo formal, el estilo informal. Si miramos a este dibujo, vemos que, aparte de sonrisa, no hay nada que os pueda unir, ¿verdad? Imaginaros a Anka vestida con este traje elegante, sentada en una silla y comiendo popcorn. Parecería algo extraño, ¿verdad? Es como ir al supermercado vestido de gala. No queda bien, ¿verdad? Por esta razón tenemos que aprender exactamente qué frase a qué estilo pertenece. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy fácil. He preparado para vosotros el vocabulario propio para el estilo formal y propio para el estilo informal. La única cosa que tendréis que hacer es practicar, practicar y practicar. Fácil, ¿verdad? Además, aquí tenemos que comentar lo siguiente. Cada presentación básicamente tiene 3 partes principales. Y normalmente, si utilizamos el estilo formal, diríamos, es introducción, la parte principal y la conclusión. Y si yo hablara con un estilo no formal, yo diría, bueno, en la primera parte, pues tienes que explicar de qué vas a hablar. En la segunda parte, simplemente tienes que hablar de tu tema. Y en la última, simplemente resumir qué es lo que ya habías dicho. ¿Veis? He dicho lo mismo. He utilizado introducción, de qué vas a hablar. Parte principal, simplemente di lo que quieres decir. Conclusión, diles de qué has hablado. Pero he utilizado el vocabulario diferente. Pues de esto va formal e informal. Sobre todo tenemos que aprender a distinguir en inglés qué vocabulario se considera formal y qué se considera informal.
¿De acuerdo? Y también hablaremos de una cosa muy importante, pero esto más bien el estilo oral versus el estilo escrito. Pero como la presentación es oral, es muy importante tenerlo en cuenta. Contracciones. Cuando hablamos, es muy raro que alguien diga I would, I will, I have. Casi siempre vamos a hablar con las contracciones. I'd, I'll, I've. Y lo leemos, lo entendemos, pero cuando empezamos a hablar, la lengua va sola y empieza a decir I would en vez de I'd. Los ojos ven que es I'd, pero la lengua dice I would. ¿Y sabes por qué? Porque te falta práctica. Trabajaremos en esto, no hay problema. Lo eliminaremos, te lo prometo. Vamos a hacer un rápido repaso de las contracciones. Today I'd like to tell you about our new plans. Miramos. ¿Veis este I'd? Pues por alguna razón muchos participantes dicen Today I would like. No, si tenemos esto, tenemos que leer I'd. Pronunciamos rápidamente y sí, siempre tenemos que prestar atención a las contracciones. I'm going to talk to you today about. Not I am. Horroroso. I am. No, I'm. I'm going to talk. I'll be talking about. Not I will be talking about. I will. No, fuera. I'll be talking about. Repite conmigo. I'll be talking about. Una vez más. ¿Cómo? Bien, perfecto. I've divided the presentation into 3 main parts. Not I have divided the presentation. No, I've divided the presentation into 3 main parts. Por favor, quédate con este mensaje. Quédate con esto. Grábatelo ahí. Grábatelo. Sí a las contracciones. No a las palabras completas. No, No. A ver, I would, ¿cómo lo dirías tú ahora? ¿Cómo? I'd. Perfecto. I will. I'll. Super. I have. I've. Brilliant. Bravo. Perfecto. Muy bien. Pues ahora nos toca hablar del impacto de los primeros 60 segundos. Mirad a la cara de la Anka. ¡Qué miedo! Claro, todos nosotros afrontamos este miedo escénico cuando tenemos que empezar a hablar, incluso ahora que lo hacemos todo online, pero es una presentación, tenemos muchas caras delante y tenemos que decirla bien, todo y que es más fácil porque nos podemos organizar un fantástico soporte visual y casi ni se notará que lo tenemos, nos vamos a ayudar, perfecto. Pero ¿por qué estos nervios? ¿Por qué nos entra este pánico? ¿Por qué? Pues yo os ofrezco no pensar en el por qué, sino qué es lo que se puede hacer para eliminar este pánico. ¿Os parece? Nosotras vamos a hacer la misma ruta que hace Anka ahora mismo en estos dibujos. Primero pasaremos por nervios. Luego empezaremos a hablar. Bla, 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 hablar. Y aunque intentaremos no mostrar a los demás esta cara de pena y apuro que tiene Anka aquí, pero seguiremos hablando, porque esto nos va a salvar. ¿Cómo? Ahora os lo explico. Y luego saldremos triunfando hacia... Sí, esto ha sido fácil. Claro, se me da muy bien hablar en público, ¿verdad? Bien, pues lo vamos a hacer de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para pasar de la primera imagen a la última imagen? Recordaremos el consejo, el mensaje principal de David Beckett. Es un coach que explica cómo se puede impactar, persuadir y convencer con un mensaje creado en tan solo 3 minutos y que dura no más de 7. Pues una de las explicaciones que él dio es simplemente brillante. Él dijo, tenemos que aprender de memoria, absolutamente de memoria, todo lo que podemos decir durante los primeros 60 segundos. Porque durante este minuto, este primer minuto, nuestro cerebro se siente atacado. Así funcionamos. Resulta que de repente vemos una sala delante nuestro, vemos muchísimas caras y nuestro cerebro lo entiende, nuestro cuerpo lo entiende como unos enemigos que nos están atacando. Entonces empieza a ponerse nervioso y nosotros lo tenemos que tranquilizar. Para esto hay que hacer algo automático, en el piloto automático, lo que podemos hacer sin ningún problema. Normalmente suelen ser las cosas muy bien memorizadas. Los que me conocen saben que a mí no me gusta memorizar nada, pero digo sí a estos primeros 60 segundos, porque es el tiempo que nuestro cuerpo
y mente necesitan para entender que a pesar de que yo veo estas caras, a pesar de que hay este público delante mío, no pasa nada grave. Yo hablo. Es mecánico, pero mi cuerpo entiende yo hablo, por lo cual no hay peligro, no hay amenaza. Y empieza a tranquilizarse. Se tranquiliza el cuerpo, se tranquiliza la mente y es cuando podemos empezar a hablar sin la necesidad de este piloto automático. ¿Ok? Pues es muy importante este paso. Así funciona nuestro cerebro. Yo insisto, piensa que son enemigos que nos atacan, pero recordad, estadísticamente está comprobado que la percepción de la realidad es solo un 10% de lo que en realidad pasa. El resto es el invento de nuestra mente. Y luego otra cosa importante. Muchas veces nosotros tenemos miedo de hacer el ridículo. Queremos evitarlo de cualquier forma. Pero ¿qué os ocurre? Muchísimas veces pensamos, vale, yo no quiero hacer el ridículo, por lo cual la primera parte, la introducción, la voy a hacer súper rápido, ¿vale? No voy a abrir la boca, no voy a vocalizar, por lo cual, pues yo les me veo la ¿Qué tal? ¿Os gusta como yo lo he presentado? No, ¿verdad? Pues entonces, he intentado ir demasiado rápida y al final he hecho el ridículo. Si alguien ve una presentación así, dirá, ¿eso qué es? ¿Qué le pasa? Y en vez de pasar desapercibida, que es lo que yo pretendía hacer, le llamo aún más atención. Por lo cual, tenemos que hacer las cosas simplemente bien. Vamos a hablar, normal, pero por favor, que nadie intente pasar de desapercibido, porque justo va a crear el fenómeno contrario. Querrá no hacer el ridículo y lo hará. Por esto, si nos toca estar aquí en cámara, lo vamos a hacer bien. ¿De acuerdo? Yo os voy a explicar en detalle, paso a paso, pero por favor, ejecute todo lo que diga a rajatabla. ¿Bien? Gracias. ¿Cuál es el mecanismo perfecto para la fluidez? Para que podamos estar aquí y decir, miradme, escuchadme, estoy aquí y os voy a impresionar con mi presentación. Pues para esto simplemente tenemos que crear un mecanismo de fluidez. ¿Cómo? Existe una estructura, tenemos que entender esta estructura. Para nuestra mente es muy importante entender cualquier cosa que haga, si no, no lo puede hacer. Y luego vamos a trabajar en unos ejercicios semanalmente que nos ayudarán a mecanizar, a incorporar esta estructura y a automatizar esta estructura. La vamos a sentar en nuestra cabeza. Hemos preparado unos simulacros de las situaciones que no tendrán nada que ver con vuestra situación laboral, pero especialmente os queremos sacar de vuestro escenario laboral, porque así el cerebro va a entender, vale, soy capaz de hablar de cualquier cosa. Y es cuando entenderá que lo que realmente importa es la base creada, no el tema del que hablar, sino la base creada. Y todo de repente será muy y muy fácil. Pero para llegar a esto, para mecanizar, incorporar, automatizar este mecanismo, hay que practicar hasta la saciedad. ¿Ok? Y ahora estamos ya en el secreto del simulacro. Los esqueletos al poder, leer versus leer. La fuerza de exageración es la única que se entiende. Y la importancia de la entrada dramática. ¿De qué estamos hablando? Muy, muy sencillo. Los esqueletos al poder significan que una vez incorporado el mecanismo, insisto, lo acabo de decir, da igual de qué vamos a hablar. Lo que importa es esta estructura, es este esqueleto que ya está aquí y que solo tendremos que quitar y poner los contenidos. Y será muy fácil. Por lo cual, lo que realmente nos interesará siempre, no los contenidos de las situaciones que os ofreceré, sino el vocabulario que repetiremos constantemente, porque muchísimas veces las personas ven las situaciones e intentan sacar el máximo posible del vocabulario de ellas, cuando en realidad la situación solo está para hablar de algo. Y muchas veces, incluso en los videoejemplos, ni corrijo los errores no esenciales, porque lo que me interesa no impresionar en las primeras prácticas, sino crear este esqueleto, repetir las mismas frases del vocabulario que estarán en la columna izquierda una vez y otra y otra y otra vez.
Por lo cual, cuando estaréis practicando los escenarios, yo os pido, por favor, prestad la máxima atención al vocabulario de la parte izquierda, este vocabulario que se repite constantemente, y que no os preocupe el tópico, el tema de que vais a hablar. Esto es secundario. La máxima atención a pronunciar muy bien, a vocalizar este vocabulario. Leer versus leer para poder ayudar a vuestro cerebro a recordarlo todo bien. Vosotros normalmente pues intentáis leerlo así, empezáis. Hi everyone, my name is Sarah Smith. I'm here today to explain to you... no, y esto que tenéis el texto delante, intentad leerlo. Hi everyone, smile. Es como si hablásemos, ¿no? I'm here today, intentamos sentir lo que decimos, no simplemente los esqueletos al poder, leer versus leer, la fuerza de la exageración, no. Los esqueletos al poder, leer versus leer, la fuerza de la exageración. ¿Veis la diferencia? Pues lo mismo, ¿no? Intentad decirlo. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much for being here today. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much for being here. No, así no, por favor, así no. Leed. ¿Ok? Y además, exagerad. Porque cuando exageramos, ¿qué significa exagerar? Hablar muy fuerte, muy alto, abrir la boca al máximo y vocalizarlo todo, porque así nuestra mente lo entiende muy bien. Entonces ya la introducción se convierte. Los esqueletos al poder, leer versus leer, la fuerza de la exageración, la importancia de la entrada dramática. Ya sé que no hablaréis así. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you so much for being here today. Ya sé yo que no hablaremos today, no hablaremos así, ya lo sé, pero nuestro cerebro para aprender y para crear estos mecanismos necesita de vuestra ayuda. Entonces, si lo leemos solo con los ojos, luego no podremos hablar. Ayudad a vuestro cerebro, cerrad las puertas, decid a vuestros familiares, tengo una profesora loca que quiere que haga unos ejercicios locos, y hacedlos, permitidles reír de vosotros si hace falta, pero por favor trabajad, ayudad a vuestro cerebro, reducid 5 o 10 años de aprendizaje de inglés en 2-3 meses solo. De vosotros depende, hacedlo por favor. Aquí está la clave de éxito, creedme. Y hacerlo. Y la importancia de la entrada dramática es el siguiente punto. Bueno, entrada o salida, lo que os guste más en realidad, pero tiene que ser dramática. Pues resulta que nosotros ahora en esta lección, en las sesiones prácticas, en las tareas semanales que tendréis, trabajaréis solo la parte de la introducción. Y la última parte hay 4 puntos de cómo podemos cerrar esta introducción. Esto se puede hacer utilizando unas preguntas retóricas, explicando una anécdota sobre el tema de lo que había ocurrido o proponiendo un tema para pensar, etc. Pues esta parte es la más importante de toda la introducción. Justo de esta parte dependerá de que si seréis capaces de captar el interés del público. Si lo sabéis hacer bien, entonces si el público está así, hará así. Hace muy poco me ha pasado esto con mi hijo de 11 años. Estaba preparando la presentación para su clase de historia y hablaba de la religión en el Antiguo Egipto. Claro, yo cuando toca hablar en público y presentar, soy muy consciente de que estas habilidades se tienen que crear de muy pequeño, porque es cuando realmente fácil. Entonces lo cojo y le digo, vamos a entrenarnos, ¿no? Tenían que hacer muchas preguntas y le dije, no podéis empezar, pues yo en esta parte o yo en esta presentación voy a hablar de tienes que llamar la atención. Os han pedido poner muchas preguntas, pues vamos a empezar con alguna frase tipo ¿os habéis fijado cuántas preguntas hacemos a diario? ¿Os habéis dado cuenta que los niños pequeños no paran de hacer las preguntas? Y luego relacionar esto con que nos han pedido hacer muchas preguntas sobre este tema. Se ha quedado muy escéptico, pero lo hizo. Y luego vino súper contento diciéndome, mami, tú ni te lo puedes imaginar. Me pasó una cosa súper curiosa. Cuando empecé a hablar así, todo el mundo, ahora con pandemia lo hacen online, entonces todo el mundo dice literalmente, dice así, ¿de qué está hablando?
Y al final, pues le recomendé finalizar también diciendo, y ahora pido que todo el mundo me haga las preguntas y sobre todo la profesora, si tiene alguna, por favor que me la formule aquí. Estaré más que encantado de resolver sus dudas. ¿Sabéis qué le dijo la profesora? Yo sí que tenía una pregunta, pero sinceramente ni me acuerdo ahora qué es lo que te quería preguntar. Este es el efecto. Sí. Entonces, esta entrada o salida dramática, en su caso yo la he utilizado al inicio porque es colegio y porque es muy diferente a cómo normalmente hablamos en las presentaciones que tenemos en el puesto laboral, pero es esta entrada o salida dramática, es este efecto, cuando nosotros tenemos que de alguna forma llamar la atención de esta pregunta o frase o anécdota dependerá si os seguirán escuchando con interés o no. Por lo cual, es una frase que finaliza introducciones y abre la parte principal, por lo cual, up to you. Puede ser salida dramática de las introducciones o entrada dramática a la parte principal, lo que os parezca, pero tiene que estar allí. Por lo cual prestamos muchísima atención a esto y la trabajamos muy bien. Recordamos, por ahora, 60 segundos, memorizar, aunque caiga la luna del cielo, aunque caiga un meteorito, vosotros tenéis que levantaros de noche y decir, esto es lo que yo quiero, ¿ok? De esta forma podréis tranquilizar el vuestro cuerpo, ¿ok? Y luego finalizar esta introducción con una frase bien trabajada, bien elaborada, porque de esto dependerá realmente el éxito de la presentación. Para sacar el máximo provecho, lo que toca hacer es prestar la máxima atención a las tareas semanales de esta lección y trabajar y ponernos en forma, practicando muchísimo como Anka lo hace aquí. Y ahora vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que mencionamos en esta lección. Lo voy a poner como un checklist de todo lo que tiene que formar la estructura de la introducción para las presentaciones. En primer lugar, vamos a saludar la audiencia. Bueno, antes, punto cero, vamos a decidir si hablaremos de forma formal o no formal. Luego vamos a saludar la audiencia, vamos a hacer una presentación personal, vamos a decir de qué vamos a hablar. Luego vamos a explicar por qué esta presentación es importante y marcar nuestra organización. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué y cuándo viene? Vamos a explicar a nuestra audiencia exactamente cómo hemos organizado toda la estructura. Y luego vamos a cerrar la introducción con una frase. ¡Wow! Sí, muy bien. Como siempre, nos toca sellar lo aprendido. Intentar cerrar los ojos, que nadie me rebobine en este punto, ¿vale? Que nadie lo haga, por favor, porque, insisto, todas las lecciones se basan en la neuroeducación y es muy importante sellar lo aprendido. Entonces cerramos los ojos e intentamos recordar qué es lo que os tocó el corazón en esta parte. Si lo podemos apuntar bien y si no, simplemente lo repasamos. Este minuto es el minuto que necesitan nuestras neuronas para almacenar toda la información recibida en el sitio correcto. Por favor, dejadles este lujo de poder hacerlo bien, que luego os ayudarán a recordar todo lo que necesitáis y os protegerán para que nadie se quede en blanco. Adelante, cerramos los ojos o escribimos. Muy bien. Perfecto. Genial.
Gracias por hacerlo. Y ahora, acción, manos a la obra. Diría que he distribuido los contenidos para trabajar esta lección en 3 semanas. Sí, más o menos 3 horitas semanales. Yo creo que podéis dedicar perfectamente. Entonces, a trabajar. Trabajaremos con el vocabulario. Luego, todo este vocabulario tiene unas tareas muy precisas divididas por semanas. Os he preparado unos video ejemplos para que podáis ver cómo lo hacemos en las clases con diferentes participantes y cuál tendría que ser el progreso y cuál es la forma correcta de realizar todas estas tareas. Y acabaremos todas estas tareas preparando nuestra propia presentación, introducción para la presentación, mejor dicho. ¿Querríais saber qué es lo que vamos a hacer en la siguiente lección? Pues os lo explico. En primer lugar hablaremos de qué forma podemos unir todos estos verbos escritos en lila en el mismo lugar. ¿Cómo estos verbos ayudan uno a otro? ¿Por qué forman una familia muy interesante? ¿A qué se dedican? También hablaremos de un tema súper importante, es cómo describir las diapositivas. Existe un vocabulario específico para poder describir las diapositivas, para no decir siempre aquí y esto y ahora os lo diré y ahora hablaré. No, lo haremos con muchísima elegancia y esto también nos ayudará un montón de sentirnos fluidos. Luego hablaremos para qué sirve Signposting Language. ¿No sabéis qué es esto? Pues esperad a la siguiente lección y hablaremos del poder de las preguntas retóricas. ¿Os acordáis de esta? To be o not to be. Pues ya está. Nada más. Espero que os haya gustado la clase y también os espero en la siguiente lección, donde hablaremos de cómo trabajar con la parte principal de las presentaciones. ¿Os acordáis? Habla de lo que querías hablar. Adelante. Parece sencillo, pero no lo es. Como siempre, muchas gracias. Gracias por vuestra confianza. Gracias mil, mil y mil. Os quiero muchísimo. Os prometo que si seguís a rajatabla todo lo que os explico, vais a romper todas las barreras y el éxito os espera. Bye bye.